unos segundos comenzamos. Ya vamos a empezar. No te lo pierdas, ven a Revolución Democrática 2.0. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y a todos. El día de hoy estoy con unos invitados de lujo. Estamos en el programa Diálogos Políticos y Café. Es un programa de cultura política de Revolución Democrática 2.0. El programa del día de hoy estará bajo mi conducción. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge Aljovín. Soy abogado y analista político, especialista en derecho electoral, parlamentario y constitucional. Me puedes seguir en redes sociales como @Jorge Aljovín en Twitter y también a nuestros amigos de Revolución Democrática en sus redes sociales que están Facebook, Instagram y Twitter de igual manera. Comenta y síguenos. Pero tú te preguntarás el día de hoy qué vamos a ver en este programa. Un tema de la mayor relevancia. ¿Cuál es este tema? El tema es el uso electoral de los programas sociales. Pero ustedes se preguntarán ¿en qué me afecta eso? ¿Cómo debo entender esta situación? Pero vamos a un dato duro y concreto. Aquí se manejan recursos de más de 220,000 millones de pesos. Y para conocer cómo se están instrumentando estos programas, si tienen reglas de operación y sobre todo saber cómo se gasta tu dinero, tengo dos invitados extraordinarios. Vamos a comentar un libro y este libro es Servidores de la Nación, la operación política del gobierno de la 4T. Y aquí, qué mejor que el autor del propio libro. Y aquí hemos hecho un esfuerzo en tu casa Revolución Democrática para tenerlo. Y él es Rafael Hernández Estrada y te presento aquí el libro. Hago una breve presentación de Rafa. Yo sé que a ustedes no les gustan ya tampoco los títulos nobiliarios, a mí tampoco, pero vamos a entrar un poquito en contexto. Rafa es ex diputado federal, ex representante de este partido político, actualmente es un estudioso de esta materia, ha sido impulsor de reformas electorales, fue en su momento el abogado que introdujo muchos temas de enorme relevancia. Servidores públicos, la intervención de las televisoras, la separación de Iglesia-Estado. Tenemos una persona que nos va a dar la mayor cantidad de datos. Y por otro lado, también una experta en la materia, una persona que ha luchado palmo a palmo con Rafael y también junto a su servidor, justamente para esta construcción de la democracia. ¿Qué buscamos? Un INE más autónomo, un INE que sea libre y que sea capaz de tomar sus propias decisiones. Y aquí tenemos a Alfa González. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, en este programa Diálogos Políticos y Café les tenemos aquí un cafecito directamente desde Tabasco para que lo vayas a pasar muy bien, mi querido Rafa. No, mentira, no es de Tabasco. ¿Cómo crees? Háblanos de aquel personaje. Dinos en realidad, servidores de la nación. Yo he escuchado la expresión siervos de la nación, la operación política del gobierno de la 4T. ¿Qué te inspiró a llevar a cabo esto? ¿Por qué lo escribiste, Rafa? Explícale a nuestros amigos qué significa el uso electoral de los programas sociales. Bueno, contestando directamente a la pregunta tuya, te diré que desde muy joven, desde más joven, para ser precisos, hace unos años estuvimos en una lucha contra el PRI-gobierno, contra un partido que era un partido de Estado, que se concebía a sí mismo como dueño del Estado, dueño del presupuesto. Se produjeron, por cierto, muchas fortunas personales porque también pues eran muy corruptos, ¿verdad? A lo largo de décadas. Y desde joven luchamos contra eso. Queríamos democracia, queríamos que los gobernantes eligieran de acuerdo a cómo votara la gente. Eso era lo que queríamos. Y entonces nos enfrentamos una y otra vez en elecciones que siempre de antemano ya se sabía quién iba a ganar.
que era el candidato del partido oficial. ¿Y algo ha cambiado, Rafa, al día Pues de hoy? fíjate que parte de la motivación de hacer este libro es porque comencé a percibir que el proyecto del gobierno de López Obrador, y particularmente con esta estrategia que se llama Servidores de la Nación, con esa estructura que formó él, pues están haciendo lo que hacía el PRI en aquellos años a los que me refiero, del 70s y antes del siglo pasado, pero al cubo. Wow. O sea, lo está haciendo, pero a una elevada potencia. De hecho, en el prólogo, quien lee el libro podrá ver el prólogo que me hizo el favor de escribir José Goldenberg. Él hace referencia a una anécdota que platico ahí en la nota introductoria del mismo libro, de que un día estando yo en mi casa, cosa rara, una tarde, estaba yo en mi casa y tocaron a la puerta y era una servidora de la Nación, con su chaleco. Me llamó la atención, ¿no? Porque traía el nombre de López Obrador aquí, ¿no? Y ya me dijo que estaba levantando el censo para el bienestar, que si en mi casa había adultos mayores o jóvenes o personas con discapacidad, etc. Todo un catálogo, hasta me ofreció un crédito que le llamó la tanda para el bienestar. Y así lo aceptaste, ¿verdad? No, pues ¿Lo aceptaste o no? Toma lo que te dan, ¿no? Pero me llamó la atención y le pregunté, le dije, oiga, era octubre del 2018, todavía no tomaba posesión el nuevo gobierno, y le dije, oiga, ¿por qué no inician esto cuando ya sean gobierno? Y me contestó diciéndome que ellos estaban en campaña, y que no iban a bajarse la campaña, menos cuando ya habían ganado las elecciones, que ganó el hoy presidente. Entonces, pues me motivó mucho eso, se generó muchas cuestionantes, muchas dudas esa visita, que se fueron alimentando cada que escuchaba yo que decía el presidente algo al respecto, que nombraba a los superdelegados o que hablaba de sus programas sociales, ¿no? Me comencé a interesar en todos esos temas, a profundizar en la información, y el producto es la investigación. Y quiero decirles, ya después de que terminamos el libro y que está ya circulando, que confirmé lo que ella me dijo, la servidora de la Nación. Siguen en campaña. Están en campaña y quieren una reelección, parece ser. Pero a ver, Alfa, ¿tú qué me comentarías? Porque escucho un censo para el bienestar. ¿Qué es el censo para el bienestar? ¿Cuánto dinero se maneja en este tipo de campañas, como lo ha dicho Rafa, pero más bien de esta operación que el gobierno no separa la política de las acciones electorales, no han aprendido de que ya no son oposición y hoy vemos un escenario bastante enturbiado? Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué es eso? Explícale a los amigos en casa y cómo combatimos ese tipo de acciones por parte de este uso clientelar de los programas sociales. Pues es un tema muy interesante porque, como bien lo relata en este libro, en este libro lo que van a poder encontrar es toda a detalle el nombre de los servidores de la Nación, en dónde estaban antes esos servidores, porque además en el libro Rafael nos va detallando cómo es que estas personas ingresan a ocupar un espacio en el gobierno, pero el requisito previo es que hubieran hecho campaña, que hubieran realizado promoción política por Andrés Manuel López Obrador. A ver, déjame entender entonces, Alfa. ¿Quién les paga? ¿Quién les pagó antes de estar en el gobierno? ¿Quién pagaba? ¿Quién sufragaba eso? Pues de esta investigación, de esta interesante investigación que realizó Rafael, lo que se desprende es que durante la transición de la presidencia no recibían un salario, sino que ellos mismos afirmaban que estaban esperando ya entrar a gobierno, porque esa iba a ser su recompensa, entrar al gobierno y pues ya recibir un pago. Y de hecho también fue algo bastante irregular, porque una vez que ingresan, pues entran sin reglas de operación, sin ninguna
completamente ilegal, pero me gustaría comentarlo con más detalle. Perfecto. Rafa, mira, a partir de lo que decía Alfa, me salta una duda. ¿Qué es eso de reglas de operación, programas sociales? O, por ejemplo, cuando yo veo la televisión como ciudadano de a pie, escucho este programa social es público, ajeno a cualquier partido político, ¿no? Está prohibido su uso para fines, con otros fines. Entonces, me gustaría que nos respondas esto, pero ¿qué te parece si lo dejamos en breve y nos vamos a un corte? Sin duda estoy en mi casa, Revolución Democrática 2.0. Porque es un programa que se disfruta y mejor con un buen café como el que compartimos aquí. Abordamos un tema importante que tiene que ver con nuestra vida y con la cultura de la democracia en México. Porque en México tenemos una regresión al antiguo régimen y tenemos que atacar este problema de raíz, porque si no, será demasiado tarde si no lo hacemos aquí. Por eso te invito a Diálogos Políticos y Café en Revolución Democrática 2.0. ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. De regreso, síguenos en las redes sociales, aquí en Twitter, Facebook e Instagram a Revolución Democrática 2.0 y también aquí a los invitados y al conductor del programa nos puedes dirigir las preguntas que tú quieras, lo que no entiendas, lo que sea difícil de digerir, por favor, no dudes en preguntarnos. Pero nos habíamos quedado con una pregunta en el tintero y esta pregunta era respondernos. ¿Qué es un programa social? ¿Qué son reglas de operación? ¿Los partidos políticos pueden hacer uso de estos programas sociales? Porque mucha gente no distingue entre política y programa social. ¿Es posible entregar un programa social y decir que te lo está entregando un político? Esclarécenos un poquito estas dudas, mi querido Rafa. Sí, claro, es muy interesante la pregunta. El programa social son programas de gobierno que se autorizan con cargo al presupuesto público, es decir, con cargo al dinero que pagamos todos, como nuestros impuestos, cuando compramos algo y pagamos también el IVA, ahí estamos aportando todos para el presupuesto y con ese dinero funciona el gobierno, se realizan obras, se realizan servicios y entre otros se hacen programas sociales. En México pues hay una gran necesidad porque hay mucha pobreza en nuestro país, hay gente en extrema pobreza, se calcula entre 11 y 13 millones de mexicanos en extrema pobreza y la mitad de la población en la pobreza, aunque no sea extrema, pero siempre es pobreza. Entonces, de un tiempo acá surgió la necesidad y la idea de generar programas de apoyo como son pensiones o becas y distintos tipos de apoyo. Esos son los programas sociales. El gobierno actual trae algunos de los más famosos que tiene, son Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa conocido para los ninis, unas becas para los ninis, el programa de pensión de los adultos mayores, hay una pensión para personas con discapacidad, etcétera. A ver si te estoy entendiendo, Rafa. Estamos hablando de una monstruosidad de dinero y que está siendo entregado sin ninguna regla. ¿Cuánto dinero es para que nuestros amigos lo entiendan en casa? Y por otro lado, lanzarte esta pequeña pregunta. Siendo personas que coincidimos con una ideología o más bien una posición de izquierda hacia los valores sociales, etcétera, yo te preguntaría, ¿restringir estos programas sociales o lo que se está denunciando es evitar que a la gente se le entregue? ¿O más bien lo que se está buscando a través de este trabajo es que los programas sociales lleguen con transparencia, con reglas definidas? No sé si va por ahí el sentido del libro. Sí, sí, bueno, primero te quiero decir que
la estructura de servidores de la nación, dando números, una numeralia rápida, son 19,000, ya en la actualidad 19,000 empleados públicos en esa estructura, y la nómina de sus salarios al año es de 3,300 millones de pesos. Eso que dice el presidente de que no hay burocracia, que hay política de austeridad, pues en este caso no se aplica, porque es un dineral de lo que se está pagando, solo en salarios, sin contar prestaciones laborales que pudieran tener. Y esa estructura maneja una cantidad grande, ya la mencionaste tú, 220,000 millones de pesos al año en esos programas sociales que manejan. De hecho, te quiero decir que en el presupuesto del año 2020 ya se incrementó esa cifra y ya no son 220,000, sino 292,000 millones de pesos. Es un dineral que se maneja a través de esta estructura. Ya lo mencionó la maestra Alfa, que esa estructura sigue criterios electorales. Lamentablemente está desviado el uso de todo ese dinero porque se siguen criterios electorales y no los criterios propios de un programa de apoyo, que además, Rafa, de asistencia. Que también es importante señalar que esta estructura es una estructura piramidal. Cuando Rafael habla de estos 19,000 servidores, estamos hablando de que alrededor de 18,000 o más del 90% de esos servidores son operadores políticos que están, los que hacen el censo. Digamos que hay un primer nivel donde está el coordinador general, que además era el secretario de organización de Morena, previo a la elección de Andrés Manuel, y después están los delegados estatales, que los conocemos como los superdelegados, y luego tenemos ahí delegados regionales, delegados estatales. Como vemos, es una pirámide que se va generando, y al final están estos hombres y mujeres que van levantando el censo. ¿Y qué es el censo? ¿Qué es bueno, eso? Es ir, sobre pretexto de la opacidad que había en otros gobiernos, que además es también real que en otros gobiernos los programas sociales también se utilizaban con fines clientelares y que en muchas ocasiones no llegaban el beneficio al ciudadano o a la ciudadana. Andrés Manuel empieza a decir, ahora se van a entregar directamente a las personas, y él se genera toda esta estructura de brigadistas. Me estás diciendo que se está lucrando con la pobreza. Por lo que te entiendo, se lucra con la necesidad de las personas, se recopilan datos personales, te integro un padrón que yo no sé cuál es su origen ni cómo se asignan los recursos. Pero ¿qué pasa entonces para las personas de a pie con sus datos personales? Tal vez no solamente, bueno, los datos personales tienen que estar bajo un resguardo que la ley establece. Sin embargo, yo creo que más que el lucro de la pobreza tiene que ver, sí, pero con la esperanza o con lo que ha significado para muchos Andrés Manuel, esa esperanza de un cambio, de la transformación y de lo que, sobre todo, sabes, en ciertos sectores, como en el caso de los adultos mayores, que sí hay una identidad con él y un agradecimiento con Andrés Manuel, porque creen que gracias a él tienen una pensión, cuando no es gracias a Andrés Manuel. Sin embargo, llegan a la casa, tocan casa por casa y le dicen, oiga, venimos de parte del presidente Andrés Manuel, primero a preguntarle qué necesidades tiene, porque le vamos a dar un dinero mensual. El presidente le va a entregar. Estoy entendiendo, la entrega del programa social está asociada a un personaje, claro, a un político, y eso es permitido por la Constitución, por las leyes. Ese es un tema que yo debo de preguntar. ¿Por qué? Porque veíamos en gobiernos anteriores que teníamos una campaña brutal de comunicación social y teníamos una promoción personalizada. ¿Eso se puede, no se puede? Mis queridos invitados, coméntenle al auditorio. No, justamente está prohibido. Eso está prohibido en el artículo 134 de la Constitución. Cuando los servidores de la nación llegan a una casa y le dicen, te manda este apoyo el presidente,
lo dicen como si fuera de su bolsa, ¿va? Como si López Obrador sacara el dinero para mandárselos. Y como ya dijimos hace un momento, es un dinero del presupuesto que está aprobado por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados particularmente, y que está reunido ese dinero con las aportaciones, las contribuciones entonces, que hacemos todos. Yo diría, entonces, ¿cómo nos pide el presidente de la República tener, por ejemplo, una ley antifacturera, perseguir a las personas en sus ingresos, evitar las discrepancias fiscales? Esto es, no gastes más de lo que tienes cuando el propio presidente no se ajusta a las reglas de operación. Esto, ¿cómo se evita? ¿Cómo lo hicieron? Ustedes que han estado adentro de esa reforma electoral, ¿qué es lo que nos falta para el futuro? Pero bueno, a mí lo que me gustaría es dejar estas dudas planteadas, sobre todo para que ustedes nos digan qué se necesita, qué vamos a hacer, cómo robustecemos a la autoridad electoral, y qué les parece si vamos al próximo segmento y dejamos estas dudas en el tintero y nos vamos al segmento de Operación Política y regresamos en breve. Vamos a corte. Oigan, doctor, yo creo que hay allí un tumor muy feo. Yo lo que veo en ese tumor es gasto excesivo, opacidad, falta de transparencia. ¿Qué dice doctor Alfa? Pues me parece que se nos pasó de anestesia. Creo que hay que despertarlos. Pues sí, pero yo creo que también hay que quitar ese cáncer que está ahí, ¿eh? Oye, pero el cáncer, pero me parece que no es cáncer porque yo tengo otros datos, ¿eh? Y esos otros datos me dicen que esto es una enfermedad más grave. Pero es que eso dijo ya sabes quién, pero en realidad mira, si es un tumor canceroso, son una nómina de 3.300 millones de pesos al año. Oye, pero ¿cómo vamos a pagar la cuenta del médico, Alfa? ¿Dónde quedó la austeridad republicana? Pues esto se trata de voluntad política. Nada más, yo creo que la experiencia que tenemos y el conocimiento no hace tanta falta. Oye, pero me parece que este cáncer no es tan distinto como el que había antes, en las otras épocas que se dijo transición y 70 años antes. ¿Ustedes están de acuerdo o no, doctores? Sí, como que otra vez volvió a ser metástasis, así como en los buenos tiempos. Oye, yo lo veo con copete, ¿cómo lo ves tú, Alfa? Despertándose, se está despertando, creo que tenemos posibilidades. Pues sí, hay que operar y de buenas dosis de medicamento para que se cure. Y no solo voluntad política, entonces, también profesionalismo. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo desahuciamos o lo salvamos? ¿Ustedes qué dicen? Cortándole el cáncer de ese tumor maligno, creo que se salva. Yo también, coincido que tiene salvación. Regresamos de nuestro segmento Operación Política. Parece que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué hacemos realmente? A mis queridos invitados les preguntaba en el segmento, hace unos segmentos, les decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo reforzamos la democracia? ¿Cómo llevamos a cabo un ejercicio de reforma electoral? ¿Cómo ponerle un límite a la autoridad? Y sobre todo también que les expliquen a nuestros amigos en casa que esto no es algo que es solamente los grandes abogados como ustedes lo pueden hacer, sino que también les expliquen a los amigos en casa que es posible quejarse ante las autoridades y lograr una respuesta efectiva por parte de los tribunales, porque como le comentaba Rafa, simplemente llegaron a tu casa, tocaron y a partir de eso se detonó todo. Entonces explíquenle un poquito a los amigos en casa cómo quejarnos, cómo hacerlo, cómo instrumentarlo en una reforma electoral. Alfa, no sé si quieres sobre esto. Bueno, es muy importante que los ciudadanos sepan que todavía hay remedio, que tenemos todavía posibilidades de actuar. Es preocupante que para el presidente las instituciones sigan siendo un tema que la siga mandando al diablo, no
en los hechos lo sigue haciendo. Hay ciertos nombramientos, por ejemplo, que son muy cuestionados, como el de la titular de la CNDH. Este tema de la operación electoral de los servidores de la nación solamente creo que es un gran ejemplo de este desprecio por las instituciones y sobre todo de cómo se privilegia la lealtad hacia el presidente de la República desde las colonias hasta el gobierno. Entonces, ¿pero qué clase de colonias? Por ejemplo, yo vivo en la del Valle, Benito Juárez, y a mí no me han llegado a hacer el censo. Explícame por qué. Pues... Porque eres fifí. Ah, no me digan eso. Porque ahí votan por el PAN en la colonia, entonces no es atractivo electoralmente para Morena. Pero yo también soy ciudadano mexicano. Eso es lo malo, que se hace un ejercicio de gobierno, como explica la maestra Alfa, de una manera partidista, un uso indebido de los recursos públicos. Y cuando de tú hecho, identificaste esto, Rafa, por lo que estoy viendo, y también déjame comentárselo a los amigos en casa, es que este libro, este trabajo, esta investigación detonó una queja, una denuncia ante la autoridad electoral. ¿Y qué fue lo que pasó? Explícalos a los amigos en casa, porque nosotros nos levantamos y a final de año leímos un titular: se suspende el programa de servidores de la nación porque hace un uso electoral. ¿Pero qué significó eso, Rafa? Explícanos un poquito qué ocurrió ahí. Pues sí, a partir de esta investigación se presentó una queja en el INE. Esta queja fue investigada, nuestra denuncia. Quiero decirles que nuestra queja tiene mucha solidez porque está basada en más de 3.500 pruebas certificadas con fe pública, que las hace pruebas plenas y que le dan base a todo lo que estamos diciendo, a este uso indebido, a una promoción personalizada que está prohibida por la Constitución, y fue turnada a una de las salas del Tribunal Electoral Federal, que nos dio la razón en diciembre. ¿Y qué dijo exactamente el tribunal? Y dijo que este programa y esta estructura estaba haciendo un uso indebido de los recursos públicos, con elementos de promoción personalizada, que son palabras mayores. El que el tribunal en la sentencia haya puesto eso. ¿Pero esto es un llamado a misa o les va a pasar algo a ellos? No, ¿Es un delito electoral? También señaló que hubo un desacato a una orden del INE que ordenaba cancelar la promoción personalizada del presidente en la distribución de los apoyos de los programas sociales. Y señaló el tribunal a una lista de un total de 26 superdelegados. Los coordinadores a nivel estado de 26 estados fueron señalados por violar la Constitución y o desacatar la orden del INE de eliminar la promoción personalizada. Lamentablemente eximió de responsabilidad al presidente de la República. Se tocó al presidente de la República, a la secretaria de Bienestar y al coordinador general de toda esta estructura. Por esa razón, porque los eximió, nosotros impugnamos la sentencia reclamando la responsabilidad de la persona del presidente. Y entonces, Alfa, ¿cómo llevamos a cabo esta impugnación? ¿La gente les puede enviar pruebas? ¿O qué va a pasar con los datos personales? ¿Por qué necesitamos que participen? Porque esas personas de los superdelegados fueron candidatos de Morena o ocuparon algún cargo dentro de Morena, o bien tienen ellos están, no solamente vínculos, claro que son los más cercanos al presidente en cada uno de los estados, pero además de eso, ellos claro que se quieren candidatear. En términos lisos y llanos, son los próximos y próximas candidatos y candidatas a los diferentes cargos en las elecciones que va a haber. Es como difícil probar el futuro, casi imposible, pero eso lo tenemos que estar precisamente revisando con los ciudadanos, que nos ayuden, que participen diciéndonos si hay reuniones, se están juntando y hablan que vienen están utilizando una estrategia, dicen,
vamos a reunirnos, tenemos el proyecto con el amigo. Recientemente hay una nota. A ver, así, ¿no? tomo esa última parte que has dicho, Alfa, y también Rafa. ¿Qué les parece si este programa también lo hacemos para el público, para nuestros amigos en casa, y hacemos un compromiso? De cara a las elecciones que tenemos próximamente en el 2020, en Hidalgo y Coahuila, y también en el 21, que no sabemos si van a ser 14 o 15 gubernaturas, porque ahí está pendiente. No sabemos si va a haber INE. No sabemos si va a haber INE. ¿Qué les parece si hacemos un compromiso? Que la gente en su casa, cuando vaya a visitarlos, este tipo de personas, nos envíen las pruebas a ustedes, los abogados, y que podamos hacer otro ejercicio de estos. No solamente me imagino que serán servidores de la nación, deben haber muchos otros programas. ¿Y qué les parece si hacemos este compromiso con los amigos en casa? Y además de esto, si ustedes están de acuerdo, ¿qué les parece si me dan una última opinión? ¿Qué les dirían a los amigos en casa? Bueno, yo diría una cosa que me parece muy importante. En primera, que nosotros estamos a favor de que haya programas sociales. Con lo que estamos en contra es que se utilice la necesidad de la gente, particularmente de la gente más pobre, para hacer clientelismo electoral, que es lo que están haciendo los servidores de la nación. Sí que haya programas sociales, pero bien focalizados, bien organizados, que le ayuden a la gente a salir de la pobreza y de la pobreza extrema, que le permitan vislumbrar un futuro mejor, pero no a costa de vender el voto. Ese es el punto con el que no estamos de acuerdo. Y a la gente yo le diría que si le ofrecen programas sociales, tiene derecho a los programas sociales, que lo acepte. Que acepte, tiene derecho. Es dinero que no es del presidente ni es dinero de Morena, sino es dinero de todos los que pagamos impuestos, y que se utilice para eso está bien, pero no a cambio de vender el voto. Alfa. Pues queremos que a México le vaya bien, yo creo que todos deseamos eso. En decirles también que el fortalecimiento de la democracia se hace todos los días, como dice el INE, ¿no? Por ahí la democracia la hacemos todos. Simplemente abonar en que necesitamos construir día a día y no permitir un retroceso democrático ni un país en donde gobierne el autoritarismo. Hoy hemos hablado de tantos temas, pero Rafa, coméntanos dónde podemos conseguir este libro para que los jóvenes lo puedan leer y también puedan enviarte las pruebas a Alfa y a todos los que estamos en esta lucha por la democracia. Sí, el libro es de distribución gratuita y se consigue en las oficinas del PRD en cada capital de los estados y también en la sede nacional aquí en Benjamín Franklin 84, en la librería El Ágora. Apúrense porque me informaron que se está agotando la primera edición de 5,000 ejemplares. Estamos ya tratando de hacer una segunda edición y incluso de poner el libro en internet para que haya acceso pleno para todos. Y a la producción sí les rogaría que pusieran nuestra cuenta de Twitter y para suscribir este blog, compromiso, ¿no? Para que justamente ahí denunciemos, cultura de la denuncia. Aquí tienen grandes abogados, Alfa, Rafa, y entonces vamos llevando a cabo este tipo de situaciones. Y si me permiten, yo haría una pequeña reflexión. Me parece que nos despertamos y el dinosaurio seguía ahí. Y ahora el dinosaurio no es de color tricolor, sino que tenemos un dinosaurio de color guinda. Y lo que necesitamos en México es transparencia, fiscalización, y no se está en contra de la entrega de los programas sociales. De lo que se está en contra es de la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos. Por tanto, esperemos que México se levante y el dinosaurio no siga ahí, sino que realmente hagamos buen uso de los recursos. Me parece que esta es una preocupación que tenemos todos y solamente me queda más que decirles, se nos acabó el tiempo. Me gustaría estar aquí más tiempo con Rafa, con Alfa, preguntarles un poquito de la reforma electoral, preguntarles si va a haber INE o no va a haber INE, si vamos a tener magistrados o no, pero eso lo dejaremos para una próxima edición. Síganos en redes sociales, no se olviden, escríbanle a nuestros invitados y nos vemos en una próxima ocasión en este programa Diálogos Políticos y Café. Hasta la próxima.
Buen café, ¿eh? Buen café.